por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a orar. Les doy gracias por sus oraciones, a todos los que estuvieron orando por nosotros. La semana pasada estábamos visitando la Iglesia Café de Puebla. La semana que viene vamos a traer un video para que vean cómo va la iglesia, va creciendo, va avanzando la Iglesia Café en Puebla. Y estamos súper contentos con lo que Dios está haciendo. Es más, denle un aplauso fuerte también a Dios por la vida de ellos. También hoy comenzamos una nueva serie que se llama Diagnóstico Familiar. Vamos a estar por estos próximos meses hablando acerca de la familia. Y también quiero anunciarles así, lo van a anunciar más adelante, pero lo que va a ser el octubre 2, 3 y 4, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener más bien una conferencia, taller titulada Armonía, donde vamos a estar el miércoles, van a estar siendo ministrados los hombres, el jueves las mujeres, y viernes va a ser para toda la familia. Vamos a tener una noche de actividades para toda la familia, y van a estar ministrando los pastores de Iglesia Café Frontera, los pastores Omar y Evelyn Luna van a estar acá con nosotros, y va a ser una bendición de verdad, y también que usted los conozca y pueda ser ministrado con ellos. Pero el 8 de octubre comienza Caos en el Matrimonio. Sí, o sea, Caos en el Matrimonio, todo lo que usted necesita para entrar en Caos al Matrimonio es tener el manual. O sea, vaya comprando el manual, no lo haga, espere a que venga, a que comience. Sí, el manual lo tienen en Mi Café, les diría cuánto cuesta, pero la verdad del caso no recuerdo. Este manual, yo no sé si ustedes saben, pero el libro de Caos en el Matrimonio, yo lo escribí hace 2, 3 años atrás, y junto con el libro tenemos un manual que dura 6 semanas, unos talleres que duran 6 semanas para matrimonios, y no solamente para matrimonios en crisis, para matrimonios en general. Y la verdad el caso que muchos matrimonios han pasado por el taller de Caos en el Matrimonio, ha sido una bendición, y yo quiero que usted lo aproveche. Si son 6 semanas, usted se lleva el manual. Hay ejercicios que hace en casa, luego nos juntamos una vez por semana, y acá en la iglesia, junto con un equipo de moderadores, trabajamos juntos en nuestros matrimonios y familias. Amén. Eso es lo que quería anunciarles desde ahora. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu maravilloso amor. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú no nos dejas, Señor. Tú eres tan bueno. Como dice, como lo que cantábamos hace un momento atrás, Señor. Tú eres bueno y jamás nos fallarás. Háblanos en este día. Dirígenos en este día. Ministranos. Danos la fortaleza, la esperanza, la paz que necesita nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta serie le llamamos Diagnóstico Familiar, y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unas semanas atrás yo hablaba de que yo había tenido ciertos mareos y fui al médico y me mandaron a el cardiólogo, y cuando llegué al cardiólogo me hicieron varios exámenes y vinieron con ciertos diagnósticos. Y de ahí fue que dije, sería chévere llamarle a esta serie Diagnóstico Familiar, porque en esta serie lo que queremos hacer es hacer algunos diagnósticos de nuestros matrimonios y familias. O sea, que nos ayude a identificar en qué áreas podemos trabajar, qué área estamos bien, qué área necesitamos arreglar, y un sinnúmero de cosas que vamos a estar hablando durante esta serie. Ahora, para los padres que tienen jóvenes o jóvenes adultos que están aquí, aún para los jóvenes que están acá, si usted dice, bueno, pero si van a estar hablando de la familia, yo no estoy casado, no tengo hijos, déjeme explicarle algo que es una batalla que yo tengo personalmente, y es que nosotros pensamos que tenemos que hablarle a los jóvenes acerca de los principios familiares cuando ya están casados. Eso es como decirle a un cirujano, ve a hacer la cirugía y mientras va haciendo la cirugía yo te voy explicando. O
Sin embargo, un cirujano se prepara para hacer una operación, o una cirugía por años para tener éxito en la cirugía. Yo estoy en contra de enseñarle a las personas de cómo llevar una familia cuando ya están casados. Yo creo que es algo que tenemos que ir hablando desde ahora y educando a la juventud y aún a los niños de cuáles son los principios que la Biblia nos habla acerca de la familia. Para, número uno, si no están casados, sepan escoger correctamente. Y número dos, que una vez cuando ya estén casados o tengan su familia, sepan dirigirla efectivamente. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que cuando están ahora en el matrimonio o la familia dicen, si yo hubiera sabido eso hace años atrás. ¿Sí? Entonces, quédese tranquilo. Inclusive, para que sepan, esta misma serie se está predicando a los jóvenes a la misma vez que se está predicando acá. Porque entendemos de verdad la importancia de comenzar a sembrar estos principios en la juventud. Ahora, el tema de hoy le hemos titulado Una familia perfecta. Y hay muchas personas que sueñan con un matrimonio perfecto, con una familia perfecta. Y yo sé que usted está diciendo, bueno, yo no, porque sé que es imposible tener una familia perfecta. Pero no es cierto que a pesar de que sabemos que es imposible, nos esforzamos por tenerla. Nos esforzamos por tener el matrimonio perfecto. Yo no sé a cuántos de ustedes veían una serie de televisión cuando eran niños o jóvenes o aún ahora y ven la serie de televisión o ven la película y dicen, oh, yo quisiera tener una familia así. ¿Ninguno? Yo sí, ahí me pasa. Hay una serie que se llama Blue Bloods. Y a mí me fascina esa serie que en todos los capítulos, ellos tienen una cena familiar. Y a mí me fascina esa cena familiar, me fascina ver eso. Inclusive les comento que una vez cuando estábamos mi esposo y yo en nuestro proceso de crisis, estábamos de vacaciones y yo nunca había visto esa serie. Y recuerdo que este día de vacaciones peleamos, porque las vacaciones no resuelven los conflictos familiares. Cuando tenemos conflictos familiares peleamos en las vacaciones. Y estábamos peleando en las vacaciones, discutiendo, tuvimos una gran discusión, llegamos al hotel, yo no quería hablar con mi esposa, prendí la televisión y de repente estaban dando Blue Bloods y yo miraba a esa familia sentada en la mesa y yo decía, wow, yo quisiera ser así como esa familia. Y el asunto es que hay veces que vemos en la televisión lo que consideramos que es una familia perfecta. Y cuando nos casamos y tenemos nuestra familia, nos esforzamos por tener una familia perfecta. Si no pensáramos que podíamos tener una familia perfecta, no discutiéramos tanto con nuestro cónyuge. No pelearíamos tanto con nuestros hijos, porque todos queremos tener una familia perfecta. Ahora, cuando nos casamos y tenemos hijos, nos damos cuenta de que no podemos tener una familia perfecta, al menos tratamos de tener una familia excelente. Pero aún el tener una familia excelente es bien complicado, bien complejo y ahora al menos queremos bajar el estándar y tener una familia modelo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el estándar? Para tener una familia modelo, excelente o perfecta, ¿cuál es el estándar que vamos a utilizar? O sea, voy a sacar en la pantalla algunas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a determinar qué tan excelente familia somos? ¿Qué tan excelente padre o esposo yo puedo ser? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar que mi esposa usará para determinar qué tan excelente esposa ella es? ¿Cuáles son las reglas de juego, los criterios, los principios que van a determinar ese estándar? ¿Acaso será el tiempo que comparto con ella? ¿O qué tan apasionados somos en la intimidad? Pero si es basado en el tiempo que paso con ella, ¿cuánto tiempo de compartir diaria o semanalmente con nuestra familia es el estándar? Porque yo escucho eso todo el tiempo. No puedo servir al Señor porque tengo que pasar tiempo de familia, pero ¿cuánto tiempo de familia de verdad es que se requiere? ¿Cuál es el estándar correcto? ¿Cuánta intimidad debo tener para hacerla correcta? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuántas vacaciones al año debo
tomar para ahora saber que estamos siendo saludables? También escucho acerca del dinero, o sea, ¿cuánto dinero debo ahorrar debo tener en ahorros para saber que estoy cumpliendo con esa parte de mayordomía? Y si tengo todas esas contestaciones, entonces les quiero preguntar, ¿quién establece el estándar? ¿Lo establece mi esposa? ¿Lo establezco yo? ¿Lo establecemos los dos? ¿Lo establece la sociedad? Por ejemplo, algo que yo escucho todo el tiempo es que para un matrimonio tener éxito se necesitan 3 cosas. Sí, esto lo dicen los psicólogos en el mundo: buena comunicación, buena administración financiera y buena relación sexual. Y dicen que si esas 3 cosas existen en un matrimonio, entonces tenemos un matrimonio saludable. No solamente la sociedad presenta esto, sino que la iglesia también ha adoptado ese mismo concepto. Hemos escuchado muchas veces de que para un matrimonio ser efectivo, o inclusive lo disfrazamos de esta manera, decimos así: la mayor causa de divorcio es la comunicación, luego el dinero, luego la relación sexual. Y la iglesia ha adoptado esos principios. Y yo hago estas preguntas porque pareciera que la iglesia ha adoptado que los criterios que determinan una familia perfecta o un matrimonio excelente o una familia excelente es conforme a los criterios del mundo y no conforme a los criterios de Dios. Ahora le voy a decir desde ahora para que no se sorprenda. La pregunta es si se puede tener una familia perfecta. Y la respuesta es sí se puede. Conforme a los criterios de Dios, pero es imposible conforme a los criterios del mundo. Y se lo voy a demostrar hoy. En 2 Samuel capítulo 5. En el versículo 9 nos habla del rey David. Dice así: así que David hizo de la fortaleza. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Lo repito una vez más: David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Aquí podemos ver que David era un hombre muy próspero. Tenía una familia numerosa. Dios estaba con David, ahí lo vimos. David tenía seguridad, era poderoso, tenía influencia. Básicamente, David tenía todo lo que podemos considerar como una casa, una familia, un matrimonio perfecto o estable. Inclusive cuando usted mira esto. Esto no le va a salir en la pantalla, pero mira el versículo 19. Usted que trajo Biblia dice: entonces David le preguntó al Señor. Cuando los filisteos vinieron y quisieron atacarlo, David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregaré en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. O sea, aún hasta los enemigos de David habían sido conquistados por David. Dios estaba con David a tal punto que los enemigos no le podían hacer frente. David vino, el Señor le dio victoria sobre esa batalla, pero luego los filisteos volvieron a salir contra él. David volvió a consultar al Señor y el Señor le dio otras instrucciones más y le volvió a dar la victoria. Qué interesante que David podía conquistar reinos. Qué interesante que era próspero.
que Dios estaba con él, que tenía una ciudad a su nombre, que tenía todo lo que la sociedad dice que si nosotros tenemos una familia ideal. Pero qué interesante que a pesar de que David tenía todo esto, David no pudo traer el arca del Señor a su casa. Qué interesante que tenía de todo menos la presencia de Dios en su casa. Tenía una ciudad a su nombre, tenía un palacio. Le trajeron las herramientas y las personas para hacer el palacio, pero no tenía la presencia de Dios en su casa. Porque no podía traer el arca del Señor a su casa. El arca del Señor era un cofre que representaba y donde se manifestaba la presencia de Dios. Y cuando mirábamos la familia de David de afuera hacia adentro, vemos que tenía todas las características de una familia ideal. Pero cuando analizamos la familia de David de adentro hacia afuera, nos damos cuenta de la crisis que había dentro de la casa de David. Y con esto no estoy criticando a David, pero sí debemos analizar el hecho de que en este tiempo se nos hace mucho más fácil desarrollar una familia que se vea bonita de afuera hacia adentro, que sea atractiva de afuera hacia adentro. Por eso es que es bien fácil venir y salir con mi esposa y haber estado discutiendo, pero tomarnos una foto que pareciera que estamos bien. Porque buscamos que sea atractivo de adentro hacia afuera. Pero qué poco nos esforzamos muchas veces por desarrollar los fundamentos y los principios que se necesita dentro del hogar para formar a la familia de adentro, aunque no sea atractiva a los de afuera. Explico. Es muy fácil esforzarnos por tener la familia ideal conforme a los criterios del mundo, que es imposible ser perfecto conforme a los criterios del mundo. Que parezca que todo está bien, que ahí no las llevemos, pero debemos poner un mayor esfuerzo por crear valores y principios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestra familia, para aunque no se vea muy atractivo de afuera, pero por lo menos nosotros sepamos que estamos haciendo el trabajo correcto adentro. Es más, le voy a decir que haga la prueba. Mire esto. Hágame este favor. Si usted tiene la ventaja de poder tomar unas vacaciones donde usted se pueda ir a Dubái o a Hawái, tómese selfies y fotos familiares. Y cuando llegue a Dubái se toma fotos familiares. Cuando llegue a Hawái se toma fotos familiares. Y mire cuántas veces, cuántos posts, cuántos likes, cuántos comentarios usted recibe. Cuánta gente viene y le pone comentarios positivos de cuán bendecido usted está. Pero ponga ahora fotos de su tiempo familiar. Ponga fotos de usted sirviendo con sus hijos en la iglesia. Ponga fotos de usted adorando al Señor en su casa. Ponga fotos leyendo la Biblia con sus hijos. Y dígame si va a recibir la misma cantidad de mensajes y likes. Porque lo que verdaderamente forma nuestra familia en lo interno no es atractivo en lo externo. Es más, ponga fotos de usted sirviendo y verá cuánta gente dice: ¿y para qué haces eso? O al menos no se lo van a decir en Facebook porque no quieren exponerse. Pero ¿cuántos lo piensan? Es más, ¿cuántos de ustedes, padres, lo piensan? Aún viniendo a la iglesia.
Que es más fácil crear una familia que se vea atractiva de afuera hacia adentro que esforzarnos por crear los valores y principios en nosotros y en nuestros matrimonios y familia para que sea edificada de adentro aunque no se vea atractivo de afuera. Y nos dice que David en el capítulo 6 de 2 de Samuel no pudo llevar el arca del Señor. La llevó a su ciudad pero no la llevó a su casa. La trajo a su patio, pero no la pudo meter en la casa. La presencia de Dios no pudo entrar a la casa de David. Sin embargo, nos dice que David llevó el arca a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y nos dice el versículo 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene. ¿A causa de qué dice ahí? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? No a causa de su esfuerzo, no a causa de su sudor, no a causa de su mucho trabajo, sino a causa del arca de Dios. Todo lo que sabemos de Obed-edom es que era un siervo de Dios, era un levita, era un servidor de la casa de Dios. Y cuando David no pudo llevar el arca a su casa, aunque era la familia ideal, la familia real, la familia próspera, poderosa, la llevaron a casa de un siervo que usted no escuchaba en la Biblia hasta ese momento. Pero cómo la presencia de Dios bendijo a ese hombre, a su familia y todo lo que tenía. En 3 meses. En 3 meses. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que quien determinó la bendición de Obed-edom y de su casa fue Dios. Fue Dios. Pero la familia que parecía perfecta, y aunque tenía todo, escúcheme, mire esto. David tenía una casa, un palacio, tenía una ciudad a su nombre, tenía todo lo que cualquier familia envidia, tenía poder, pero no tenía la presencia en su casa. Escuche, él hablaba con Dios, Dios hablaba con él, pero su familia no tenía la presencia. Pero cuando mira la historia de Obed-edom, lo poquito que la Biblia te menciona, inclusive en el libro de Crónicas, era un hombre que se esforzó por enseñar a sus hijos a amar a Dios con su ejemplo, pero también a llevarlos a la casa de Dios. Y ahora el arca vino a su casa, la presencia vino a su casa. Yo quiero animarte, iglesia, que te esfuerces más por llevar la presencia a tu casa que el cheque para pagar el celular. Porque podemos tener todo lo externo, pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Es posiblemente por eso que vemos ahora que en Primera de Crónicas, vaya conmigo, en el versículo capítulo 28, Primera de Crónicas. Ahora David, en su lecho de muerte, le habla a su hijo Salomón. Y le dice a su hijo Salomón en el versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío,
Mire lo que David ahora le dice a su hijo. Por favor, esto es importante. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de sus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Qué interesante declaración le hace David ahora a su hijo en su lecho de muerte. No le dice: Salomón, vamos, trabaja fuerte. Le dice: Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo a Él de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y pensamiento. Si lo buscas, Salomón, lo encuentras, pero si lo rechazas, Él te rechazará para siempre. Para desarrollar una familia perfecta, nuestro trabajo tiene que ser por el resto de nuestras vidas el esforzarnos por nosotros practicar y obedecer los principios de Dios con nuestra propia vida, para luego sembrar estos mismos principios en nuestros hijos y en nuestra familia. Es el esforzarnos porque nuestros hijos conozcan a Dios íntimamente, pero primero con nuestro ejemplo y también con nuestras palabras. Y yo sé que cuando pensamos en esto, decimos: es que yo conozco a muchos cristianos que llevaban a sus hijos a la iglesia y los obligaban a ir a la iglesia, y con todo y eso sus hijos se apartaron. Por eso es que me esfuerzo más por darle, pastor, por darles una casa, por darles una educación. Y todo eso está bien, pero no sin que conozcan íntimamente al Señor, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. La perfección de la familia no se determina porque nuestros hijos no fallen, porque nuestros hijos tomarán sus propias decisiones y muchas serán equivocadas, al igual que nosotros hemos tomado decisiones y también han sido equivocadas. Pero en medio de todo, Dios no nos ha dejado. Entonces la familia perfecta no se determina porque nuestros hijos tomen decisiones equivocadas o porque no tengamos conflictos en nuestros hogares. Familia perfecta se determina por cuánto buscamos a Dios, obedecer a Dios y enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios en el proceso. Inclusive mire la oración de David en 1 Crónicas 29. Versículo 17 dice: yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Mire el versículo 18. Oh Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob e Israel, haz, mira la oración, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate que su amor por ti no cambie. Y mire lo que dice acerca de su hijo: dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos.
Después David dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el rey. ¿Se fijaron en la oración de David? La oración de David fue: mírame y escudriñame a mí primero. Mírame y escudriña mi corazón primero. Y luego fue: dale a mi hijo Salomón. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecerte de todo corazón, tus mandatos, tus leyes y decretos. Escúcheme esto. Y luego de eso fue que dijo: y ahora permítele hacer todo lo necesario para aquello que tú lo llamaste. Y pareciera que en Estados Unidos volteamos las cosas al revés. Dale a mi hijo la oportunidad de entrar a la universidad. Dale a mi hijo la oportunidad de ser profesional, aunque comprometa sus principios y su fe. Luego de eso veremos cómo arreglamos la fe. Pero David entendía que de nada le servía a Salomón tener éxito en lo que quería emprender si en el proceso se olvidaba de él. Por eso le dijo: Señor, que te ame a ti primero y luego dale éxito. ¿Qué es lo que debiéramos nosotros invertir? Señor, que te ame a ti primero y luego dale la profesión. Que te ame a ti primero y luego dale lo que Él quiere. La familia que anhela, la profesión que quiere, el trabajo que quiere. Pero primero que te ame a ti, como me ve a mí, amándote a ti. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la familia perfecta es una familia imperfecta que disfruta la presencia del Dios perfecto. Es la familia imperfecta que se esfuerza por vivir amando, honrando y sirviendo al Dios perfecto. Es la familia imperfecta que vive conforme a los principios de Dios y no los criterios del mundo y la sociedad. Esforcémonos por tener una familia imperfecta. ¿Y cuál es la familia perfecta, pastor? Es la familia imperfecta, donde entendemos que amamos, servimos, honramos a un Dios perfecto. Esa es la familia perfecta. En Mateo capítulo 7, el versículo 24 dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Hay una gran diferencia entre establecer un matrimonio y una familia conforme a los criterios del mundo y conforme a los criterios de Dios, o conforme a los principios de Dios más bien. La casa y la familia que es atractiva para el mundo, pero se olvida de los principios de Dios, del llamado de Dios, de la palabra de Dios, que se esfuerzan más porque sus hijos hagan la tarea que por aprender un versículo bíblico.
que se esfuerzan que sus hijos se porten bien en la escuela, pero no le enseñamos a orar. Que se esfuerzan pensando en lo próximo que van a comprar, pero no se esfuerzan como matrimonio en buscar y amar a Dios. Construyen su casa, su relación, su familia sobre la arena. Y cuando llegan los vientos de la adversidad que nos llegan a todos, esa casa no resiste, sino que los problemas los destruyen. Pero cuando hay unos padres, cuando hay un esposo que sabe buscar a Dios y decirle: Señor, obra en mí primero. Señor, he perdido mi primer amor, pero vuelvo a ti, Señor amado, y me afirmo en tu verdad. Señor, estoy luchando con este pecado, pero ayúdame. Y se enfoca en establecer sus principios en la palabra y la voluntad de Dios. Esa persona edifica su casa sobre la roca. Y cuando llegan los problemas que nos llegan a todos, la adversidad que nos llegan a todos, las situaciones que nos llega a todo, ese matrimonio, esa familia podrá soportar la prueba y mantenerse firme a pesar de la situación. Y su fe no desmaya, ni la casa es destruida. En las dos casas habrá conflictos. En las dos casas habrá situaciones matrimoniales. En las dos casas tendremos que luchar por sacar a nuestros hijos adelante. En las dos casas tendremos problemas con nuestros hijos. Pero hay una casa que está garantizado y que nos da la promesa que soportará y resistirá la tormenta. Y es la casa que establece los principios de Dios en ella. ¿Cuál casa serás tú? ¿Cuál casa serás? En 1 Crónicas 28:20, David le dice a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Y es lo que quiero decirte, padre, madre, esposo, esposa, abuelo, abuela. Sé fuerte, sé valiente, haz el trabajo, no tengas miedo, no te desanimes. El Señor Dios, mi Dios, está contigo. Es tiempo de edificar una familia perfecta. Póngase de pie, por favor. El apóstol Pablo hizo esta oración en Efesios capítulo 3, el versículo 14. Él hizo esta oración por los efesios y dijo: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho,
cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. No tenemos el control de las decisiones que tomarán nuestros hijos. No tenemos el control de lo que hará nuestro cónyuge. No tenemos el control de las decisiones que tomarán nuestros nietos o nuestros padres. Pero lo que sí debemos hacer es aprender a postrarnos delante de Dios. Es tirarnos de rodillas y clamarle a Dios y pedirle en oración que de sus inagotables recursos nos fortalezca a nosotros y los fortalezca a ellos en el hombre interior. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.